amigos de la guitarra, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Traigo un nuevo vídeo hoy. Quiero hablaros de cómo usar el overdrive. Este es un Golden Horse de Decibelix. Es un clon Centaur en formato mini. Y es que, bueno, quería hacer este vídeo porque hace unos días estaba hablando con mi amigo Daniel, el chico que construye los amplificadores que estoy usando, el Atreides, como es conocido en las redes sociales. Y le estaba preguntando si no sería demasiado desperdicio, por decirlo así, el usar un amplificador, por ejemplo, como en este caso voy a usar, que es el Oceano 18, que es un amplificador tipo Plexi, ¿vale? Está basado en un Plexi, no es igual. Os dejaré un vídeo para que lo veáis. Si no es demasiado desperdicio, usarlo a un nivel más bajo y empujarlo con un overdrive, como en este caso, que es un tipo clon, que es un pedal muy transparente. Así que la duda que tenía era esa, ¿no? Si al bajar el volumen el amplificador no rinde igual o no suena igual. Y él lo que me contestó fue lo siguiente. Me dijo, mira, si el amplificador está rindiendo a un volumen, digamos, un volumen para tocar con una banda, ¿no? Con una batería, sin que sea súper alto, y ya el amplificador imprime su carácter, no pasa nada. O sea, lo que va a hacer el overdrive va a ser realzar las características del amplificador. Así que lo que quiero hacer en este vídeo es muy simple, va a ser usar el amplificador, en este caso Oceano 18, lo vamos a usar a un volumen muy alto, porque estos son amplificadores monocanal, por lo cual para tú saturarlo tienes que subirle en volumen bastante alto. Entonces normalmente si lo pones a ese volumen en la banda donde estés o donde estés te van a gritar, te van a decir, tío, bájate, estás loco, no puedes tocar ese volumen. Así que lo que vamos a hacer es ponerlo al volumen que yo toco en las demos, que es un volumen muy alto, pese a tener 18 vatios, es un volumen altísimo. Y después lo que vamos a hacer es bajar el volumen y ponerlo a un volumen de ensayo, o a un volumen que tocaríamos en un recinto pequeño, en un bar o algo así. Y lo que vamos a hacer es saturarlo con el pedal. Bueno, perdón, con el pedal. Con el pedal, ¿vale? A ver si notáis diferencias, si hay diferencias, si no las hay, o si realmente es como un desperdicio tener un amplificador y no poder saturarlo tanto como tú quieres y saturarlo con el pedal. Así que en eso va a consistir el vídeo. Voy a usar esta Les Paul, que ya conocéis todo, una R9. El Oceano 18 lo voy a enchufar a una caja que tengo de 2x12, que tiene un altavoz de neodimio y un greenback. Así que empecemos el vídeo y ya me decís qué os parece. Bien, este es el sonido, este es el sonido que a mí me gusta tanto de este amplificador, pero está a un nivel tan altísimo, está a un nivel muy alto. Entonces este nivel no es compatible con bandas, ¿vale? Este es un nivel para yo venir aquí y disfrutar tocando. Así que ahora lo que voy a hacer es bajar el volumen. Vamos a ponerlo a un volumen normalito, a un volumen que no matemos, como dice Ariel Pozo, que no matemos a pequeños animales e insectos. Y ahora mismo el amplificador lo que va a hacer es bajar la ganancia porque hemos bajado el volumen. Incluso vamos a bajarlo más. Ahora está prácticamente a un cuarto de volumen.
Y es muy importante no sé si se ve por esa cámara, este control de aquí, que lo que hace es como añadirle un boost al canal, ¿no? Al sonido. Si os fijáis, entonces sin subir el volumen demasiado, o sea, sube un pelín, lo que te hace es como engordarte el sonido y que tenga mayor ganancia. Entonces, ahora mismo este volumen es un volumen que uso para tocar con banda, y lo que vamos a hacer es usar el Golden Horse, que está por aquí. Este pedalito de aquí tan bueno, que me gusta tanto, que es como un tipo Clone Centaur, suena exactamente igual que un Clone Centaur. Lo he probado junto al original y suena igual. Lo que vamos a hacer es tirar de ganancia, tirar me refiero a subir la ganancia del pedal, el volumen lo pondremos a la mitad y el tono a la mitad, y la ganancia la vamos a poner como a las 11 en punto, ¿vale? No sé si se ve aquí o se ve allí. Y vamos a usarlo y vamos a ver qué tal suena. Vamos a hacer primero una demostración de cómo suena el amplificador a este volumen, cómo responde. Lo más importante en este caso es que el amplificador ya imprime su carácter. Si os fijáis, no es un clean, no es, por ejemplo, si yo bajo el volumen a un volumen de dormitorio, como solemos decir, ¿no? A un volumen así, ¿no? No tanto. Aquí realmente estamos como desaprovechando el amplificador, porque es como el que tiene un Ferrari para ir a 10 km por hora por un pueblo. No tiene sentido. Pero ya aquí, subiéndolo 2 volúmenes a un cuarto, ya el amplificador te imprime su carácter. Si suena muy bien, muy bien, ya es una muy buena base para construir tu sonido, como siempre digo, tener un buen sonido primero en el amplificador y después ir añadiéndole cosas, como en este caso vamos a añadirle este pedal. No me enrollo más, así que vamos a enchufarlo. Suena súper guay. Rápidamente, vamos a ponerlo al volumen inicial, a la saturación pura del amplificador, y así es como sonaría esto, ¿vale?
pues hasta aquí el vídeo de hoy. Realmente la conclusión que saco es que cuando el volumen del amplificador está tan alto y satura tanto, percibimos que suena como mejor, se podría decir, pero es porque suena más alto y nuestro oído nos engaña y parece como que suena más grande todo y tal. Pero el sonido empujado por un pedal de overdrive suena increíblemente bien, ya lo habéis visto. Decidme por favor qué os ha parecido a vosotros. Me encanta esta guitarra. Suscribíos al canal si os gusta el contenido. Sabéis que voy subiendo contenido semanalmente, prácticamente. Todo enfocado a la guitarra, en el equipo, trucos de sonido, en fin. También tengo un servidor de Discord, por si os gusta y os apasiona el mundo de la guitarra, donde allí tenemos charlas privadas, paso vídeos de lecciones, etc. Para disfrutar de todo eso, solamente tienes que hacerte miembro del canal, que lo dejaré en la descripción. Y ya está, hasta aquí el vídeo, así que suscríbete al canal. Muchísimas gracias por ver hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si así, me dejáis un like. Nos vemos la próxima, dejaré un vídeo. Siempre se me olvida, por aquí, ¿no? Por aquí dejar el vídeo, sí, dejo el vídeo por aquí para que sigáis viendo y muchísimas gracias, salud, chao, hasta la próxima.